Acalguare aquí Chawi Santo y Saranta aquí Porillari, Acalguare municipio de Caranavi, Barcacabawa, Arus que Pawipeja por Iraquillari, Chodoque de Catasiwa, Gilata Juan Carlos Bolira, Jupaja corresponsal acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquida Yatiraquiwa, acá municipio de Caranavi, Toquideja, Utiri Yum Acapasideja, entrada folclórica, festividad de Virgen de las Nieves, patrona de Caranavi, Funchawiwa Amtasi Guayani, la ciudad Guasaracotoquitwa, Acalguara, Cubaracaro, Awil Aweja Utjarakiro. Kabajam, Kankaki Puri, Gilata Juan Carlos Bolira, Jupan Barut Asillari. Hermano, adelante, te estamos escuchando. Muy buenos días, Gilata Edi. Nosotros de esa manera acá estamos desde la provincia de Caranavi. Un saludo cordial para el programa Identidades, del programa, en este caso, del canal Bolivia TV, prácticamente que ven a nivel nacional. Nos encontramos en esta jornada prácticamente para hablar una actividad muy importante que se viene en el norte del departamento de La Paz, que prácticamente es en este caso la entrada folclórica, festividad a la Virgen de las Nieves, patrona de Caranavi. Vamos a hablar prácticamente de esa actividad que se va a venir en este caso en el mes de agosto, que se viene esta gran actividad en Caranavi, en la provincia de Caranavi. Para ello tenemos a nuestra invitada, que es en este caso Carla Lorena Mendieta, quien es secretaria de Haciendas de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Caranavi, donde nos va a estar ampliando prácticamente sobre esta actividad que se va a desarrollar en el mes de agosto. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Gilata Edwin, agradecerte por el espacio que nos das en el programa Identidades. Sí, como ya se han antecedido, tenemos un programa a desarrollar prácticamente desde el mes de julio, que viene a ser nuestra elección de la Ñusta y Cholita Folklore 2023, las soberanas que vamos a poder elegir acá toda la provincia y que nos van a acompañar durante la festividad, que viene a realizarse desde fechas 2, 4, 5 y 6 de agosto. Es una entrada folclórica, es la entrada más grande a nivel del norte paceño. Actualmente estamos contando con 12 fraternidades, las cuales vienen clasificadas en lo que viene a ser pesados, livianos y autóctonos, ¿no? En la categoría de autóctonos, este año tenemos una nueva danza que viene a ser del Centro Cultural Germán Busch. Este es de un cantón de Alcoche. Ellos nos van a presentar la danza del arroz. Sin duda alguna, Gilata Edwin, de esa manera esta actividad es prácticamente un evento grande que se desarrolla acá en el norte paceño del departamento de La Paz. No, también prácticamente, señora Carla, se veía donde están haciendo también partícipe las unidades educativas en esta gran entrada que se va a desarrollar en el mes de agosto. Sí, vienen representando, ¿no?, de diferentes unidades educativas. A esto nosotros les llamamos centros culturales, ¿no? Con ese nombre vienen calificados. Acá dentro del área urbana están 2 unidades educativas y del área rural, se podría decir, está una unidad educativa. Bien, de esa manera estamos conversando con el representante, en este caso de la asociación de folclórico que se va a desarrollar en este caso en el mes de agosto. Señora Lorena, tal vez hay en este caso alguna coordinación con el gobierno municipal de Caranavi para desarrollar este evento que se va a hacer en el mes de agosto. Sí, toda la actividad la estamos viniendo coordinando directamente con el gobierno autónomo municipal de Caranavi. Mediante la unidad de cultura venimos coordinando desde la elección de la Ñusta prácticamente, ¿no?, lo que viene a ser después la festividad de agosto. Y también tenemos nuestros auspiciadores oficiales, que viene a ser la cervecería paceña, Cementos Viacha, quienes nos vienen apoyando, ¿no? También el gobierno municipal viene apoyando y motivando lo que viene a ser nuestra festividad. Bien, para este evento que se va a desarrollar en el mes de agosto, ¿cómo se está manejando la promoción de esta actividad? Bueno, lo que venimos haciendo es prácticamente, ¿no?, la Dirección de Cultura y la Unidad de Turismo. Venimos impulsando lo que viene a ser el turismo en nuestro municipio, en nuestra provincia. Bien, de esa manera, Gilata Edwin, estamos conversando con la señora Carla Lorena, quien es secretaria de Haciendas de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Caranavi,
donde prácticamente se viene esta gran actividad en el mes de agosto, desde el 2 de agosto hasta el 6 de agosto será esta gran actividad. Volvemos a los estudios, Gilata Edwin. Ucabatua Calguares, municipio de Cararabi, Toquitpacha, Aruski, Pauija, Utjaski, Ucabatua, Jutiri, Paya, Ucabraki, Sota, Urucabaja, Agosto, Paxirja. Acá entrada folclórica, festividad Virgen de las Nieves, patrona de Cararabi, Punchawija, Amtasi Guayari, Residabo Aya Guayab Haraki, Kuraibari, Tokuburakawa, Dokirja, Ayasiri, Kurasarauriakas Utjaski, Batokisas Kirjaba, Tokmunta Guayatari, Usasinsko para Caja, Arsu Guayab Harakiwa. Hermano Juan Carlos, ya para acabar, ¿qué más tenemos desde el municipio de Cararabi? Bien, de esa manera regresamos, Gilata Edwin, con en este caso con esta entrevista que tenemos a esta hora de la mañana para esta actividad que se va a desarrollar en el mes de agosto. También tenemos en este caso a la invitada Alicia Poma, quien es responsable de la Dirección de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, donde también nos va a estar ampliando para esta actividad que prácticamente se está también poniendo a cargo de este evento que se va a desarrollar en el mes de agosto. Muy buenos días, adelante. Kamisaki Gila Kuyaganaka, Tariki de la Casa Bolivia, Mercasana, Estación Caracta, Moliki, Comasi, Caja, municipio de Caranavi, Torretpache, capital cafetalera de Bolivia, Oxipachaguarum, Tataparakta, Tariki de la Casa Maracaja, Estación Caracta. Si bien se está haciendo la coordinación correspondiente juntamente con nuestros hermanos y hermanas, quienes están llevando adelante esto en la organización de la festividad de Virgen de las Nieves de acá de nuestro municipio de Caranavi, la organización que estamos llevando juntamente con la Asociación de Folcloristas y también estamos llevando juntamente con el Preste Mayor, el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Divino Amor, juntamente con ellos, y también en el tema de la seguridad ciudadana a la cabeza del honorable alcalde municipal de Caranavi, Ostaquio Visa, trabajando para que este evento, también esta actividad cultural, juntamente en el tema de turismo, se haga las promociones culturales y también la promoción en el tema de los lugares turísticos que tenemos en estos días. Aprovechar también la invitación a cada uno de todos ustedes quienes están en sintonía y también hacer la invitación a todos ustedes a que puedan venir hasta nuestro municipio de Caranavi, donde vamos a tener ya las actividades desde el día 2, 3, 4, 5 y 6. Esas fechas tendremos las actividades culturales en la entrada de la festividad de Virgen de las Nieves. Bien, de esa manera estamos conversando con la responsable de la Dirección de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi. Sin duda alguna, Alicia, el Gobierno Municipal está apoyando a esta gran actividad que se va a desarrollar en agosto. Sí, claro que sí, Comunidad de Cultura estamos haciendo el trabajo correspondiente en la coordinación también el apoyo con las premiaciones que como municipio se va también a hacer, y para que nuestros hermanos quienes van a estar participando en esta actividad cultural, en esta festividad de Virgen de las Nieves, también estén felices y contentos. Bien, de esa manera, tal vez en este caso, hasta el momento, ¿cuántos inscritos ya se tiene para este gran evento que se va a desarrollar? Prácticamente va a iniciar desde el 2 de agosto hasta el 6 de agosto acá en la población de Caranavi. Claro que sí, por ejemplo, vamos a realizar desde el día 2 de agosto que iniciamos nuestros hermanos transportistas quienes vienen hasta la ciudad de Caranavi, todos ustedes están hecha la invitación también. El día miércoles 2 de agosto iniciamos a partir de las 8 de la mañana con la misa Acción de Gracia, esto es en Turcucala, con la bendición y de movilidades y también con la presencia de la Virgen de las Nieves. A partir de las 9:30 de la mañana tendremos traslado de ceras y flores al templo de Nuestra Señora del Divino Amor. Y el día 4, por ejemplo, tenemos ya la entrada folclórica, lo que es con los ingresos de las diferentes fraternidades son los siguientes. Centro Cultural Germán Buch con la danza del arroz, Centro Cultural Yara Caranavi con la danza Waka Waka, Unión Comercial Talleres con Morenada, Quelequelera, Fraternidad Lecos, Centro Cultural Madre María Federica con danza Pucllay, Unión Comercial Compadres con Morenada, Centro Cultural Saya Afro Caranavi, Centro Cultural Istay con la danza Tincus, Transporte Pesado Caranavi con la Morenada, Fraternidad Cuyaguada, Hospital Municipal de Caranavi, Universidad Pública del Alto estará ingresando con la danza de los Tobas,
el Centro Cultural Caranavi con la danza diablada. Así de esa manera tenemos 12 hasta el momento inscritos, donde también hacemos invitación a cada uno de todos ustedes quienes aún quieren formar de esta entrada Virgen de las Nieves, pueden hacer también ya nosotros a la cabeza de la asociación donde ellos están haciendo ya la inscripción correspondiente. Nuevamente invitamos a cada uno de todos ustedes a la cabeza del gobierno municipal, juntamente con todos quienes estamos llevando esta actividad, para que sea bonito y también para que nuestra imagen como municipio sea también visto a nivel internacional. Todos ustedes han hecho la invitación, vénganse estos días de la festividad de Virgen de las Nieves. Sí, bien, ¿no? En este caso ya el día martes prácticamente se ha dado oficialmente el lanzamiento de este evento que se va a desarrollar en el mes de agosto. Claro que sí, el día martes 18 de este mes de julio hemos hecho el lanzamiento oficial ya de las actividades de lo que es del mes de agosto, donde a la cabeza de nuestra autoridad, que es el honorable alcalde municipal, la asociación, el Preste Mayor y también juntamente con los de la parroquia y también esto con la empresa que también nos está haciendo o está haciendo el apoyo, que es el auspiciador, juntamente con ellos ya se ha hecho el lanzamiento oficial y también con las fraternidades que han estado ese día también con la presentación de las diferentes danzas, donde agradecemos también a través de su medio y también hacemos la invitación extensiva. Bien, para finalizar, una vez más, ¿no? Haremos la invitación para este gran evento que se desarrolla siempre en el norte del departamento de La Paz. A nivel nacional nos está escuchando, nos está viendo también a través de Bolivia TV. Haremos esta invitación extensa para este evento que se va a desarrollar en el mes de agosto. Poliki Gila Cuyacanaka, Bolivia Marcasana, Istirinaka, Kitenaka, Samanaka, Unisicaracta, Sanjaja, Marcanacana, Utawaya Praki, Macaja, Festividad Virgen de las Nieves, Waliha Chapunchawiwa, Karanay Marcasana, como más importante, voy a Praxma, con la teja, Kaitawa, Harakini, Wakaka, Patunka, Pacalconi, Urunak, Sarwaikani, Akaja, elección de News, Taupampiwa, Chica, Sirakiñani, Pa Urunak, Sarwaikani, Akaja, Agosto, Paxitja, traslación de ceras, Suponaki, Misa, acción de gracia, Campisa, Sarant, Edrakini, Pusi, Urunak, Sarwaikani, Akaja, Agosto, Paxitja, entrada Virgen de las Nieves, Kitenakateja, con Aymani Fraternidades, comparsas, Supanacampi, Chictata, Comaraki, Pesca, Urunak, Sarwaikani, Agosto, Paxincasinja, Akaja, Paseverakiniwa, Diana, con Aymani Fraternidades, Kitenacasa, Panakaja, Unisteciperaquiniwa, Akaja, Sopta, Urunak, Sarwaikani, Uka Oroja, Kaisa, Estadio, en Orlando, Quiroga, Episodio Topera, Kumasi, Uñaiste, Deciperaquinisa, Ukarusa, Yatisoy, Caraquiniani, Kitenacasa, Atita, Oyapraki, Hichamarana, Kamata Premios, con la Campisa, Loctata, Harakini. Nuevamente reiteramos la invitación los días 2, 4, 5 y 6, todos ustedes han hecho la invitación, donde tendremos la entrada, la diana y la presentación, lo que va a ser en el Estadio Orlando y Quiroga. Todos ustedes hecha la invitación, juntamente con nuestras autoridades, la asociación, el Preste Mayor y todos quienes estamos trabajando para que este evento se lleve adelante, juntamente con todos aquellos devotos quienes son también y no devotos a la Virgen que tenemos acá como municipio. Bien, Gilata Edwin, de esa manera hemos hecho la entrevista para este gran evento que se va a desarrollar en el mes de agosto acá en la población de Caranavi, en el norte del departamento de La Paz. Con eso volvemos hasta otra oportunidad, Gilata Edwin, Caranavi. De esa manera hemos dado esta invitación también, de este gran evento que se va a desarrollar en el mes de agosto. Ukabatwa ka munisipyo o barka Caranavi barkat pacha arus kipawiha utkawirak barka cidak ukabaha iras kubarakaha ka kulateha tokowiraka ka punchawit chika jasilla saray munasip sta ukabapira ka barakah purt abhas bawa ukabatas kirha bakura sarawira kas utke batoki unjihayata ki aksa Bolivia TV tokit pachasa Caranavi barkaro arun tawiha utkarakiwa kamara kampi akawaki chawi tukuya yari na kampeha yakhaurukabaya ikisinka